Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza y el día de hoy nos encontramos aquí en la sala Julián y Linda Slim de nuestra sede de Plaza Carso, y yo los voy a estar acompañando en este recorrido virtual que vamos a hacer con esta escultura titulada Laoconte, una obra anónima italiana. Y bueno, esta figura, este personaje lo podemos encontrar en varias artes. Tiene un lugar destacado en la historia de la escultura europea y también en la literatura. Lo encontramos en la Eneida de Virgilio. Quien esté familiarizado con algunas de estas dos disciplinas, tal vez ya haya escuchado anteriormente de él, pero para quien no, pues les doy una pequeña introducción de quién fue este sacerdote. Laoconte, un sacerdote troyano, aparece en estas historias relacionadas con la guerra de Troya, y él fue un personaje que cuando los griegos se retiran, o aparentemente se retiran y dejan tras de sí el caballo de Troya, él habló en contra de que entrara el caballo a la ciudad. En ese momento, por lo que narra Virgilio, de hecho en la Eneida, están discutiendo varias partes de los ciudadanos troyanos, ¿no? Están aquellos que están a favor de que entre, otros que están en contra, y Laoconte habla en contra de ello, les recuerda a todos los ardides, las maquinaciones que había llevado a cabo Ulises en contra de ellos, del pueblo de Ilión, y lanza su lanza, una lanza contra el caballo, que se clava, y lo que cuenta Virgilio es que resuena como si estuviera hueco el caballo. Ahí es hasta donde voy a dejar ahorita la historia de este Laoconte. Más adelante les voy a contar un poco más, vamos a profundizar un poco más en qué es lo que sucedió, cómo llegamos también a este punto, a esta escultura. Y esto es muy interesante también por lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, lo encontramos en la literatura, lo encontramos también en la escultura, y esto se debe, bueno, por un lado, como ya les decía, que aparece en la Eneida, escrita por Virgilio, en la época clásica, y por otro lado lo encontramos en un conjunto escultórico llamado Laoconte y sus hijos, que fue realizado en el siglo I antes de Cristo por tres escultores, Agresando, Polidoro y Atenodoro, y posteriormente ese conjunto escultórico fue descubierto a inicios del siglo XVI, en 1506, en Roma. Fue un conjunto, bueno, se puede ver a Laoconte acompañado con sus dos hijos, atacados por serpientes, y pues marcó de alguna manera la percepción que se tenía del arte griego, del arte grecolatino en general, y pues influyó de distintas maneras. La primera de ellas fue con la representación del dolor. Ya en el siglo XVII, esa figura de Laoconte, con sus hijos, como les decía, que están sufriendo en general, se convirtió en un modelo de cómo representar el sufrimiento y también cierta idea de sacrificio. Y aquí, bueno, por una relación bastante peculiar, si lo pensamos, se estaba retomando pues esta escultura de la época clásica con todos los valores paganos de aquella región y de aquella época, y se releyeron o se reinterpretaron ya en términos del cristianismo europeo del siglo XVI, bueno, XVII también. Y posteriormente, ya en el siglo XVIII, formó parte de una serie de discusiones bastante amplias alrededor de la idea misma de arte. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Winkelmann, el historiador de arte alemán, que utilizó ese conjunto escultórico que se encuentra hasta la fecha en los museos del Vaticano como un referente de qué era el arte grecolatino, qué era ese arte de la época clásica, y que lo ponía como un ideal al cual se debería de aspirar, que los artistas deberían de buscar alcanzar
ese tipo de producción artística, ese grado de valores, en fin, todos estos aspectos que son pues las bases también para entender desde el lado teórico pues el arte neoclásico. Por otro lado tenemos otro pensador alemán como Lessing, que él utilizó también esa escultura para hacer otro tipo de ejercicio, otro tipo de reflexión, enfocada especialmente en entender cuáles son las diferencias de las distintas artes. Debido a lo que ya les mencionaba, que encontramos a este personaje en el poema épico de Virgilio, y por otro lado tenemos el conjunto escultórico, Lessing empezó a analizar y a buscar cuál era esa diferencia que se podía encontrar y llegó a la conclusión en su momento que por el lado de la literatura, de la poesía, estaba más relacionada con el tiempo, con cómo van pasando distintos sucesos, y por otro lado la escultura con el espacio, con esta creación de volúmenes. Pero este es un punto también bastante interesante, este ejercicio que hizo Lessing, ya llevándolo pues, a nuestra época, nos da también para pensar cómo un mismo tema, cómo un mismo personaje en muchas ocasiones se puede tratar de dos maneras distintas según las reglas, según las posibilidades de cada medio. Pensemos, por ejemplo, hoy en día en todo lo que sucede en el cine. Vemos adaptaciones de obras literarias, de novelas, también de cómics, por ejemplo, o de musicales que se llevan al cine, pero cada medio tiene sus particularidades, cada medio tiene sus reglas, y aunque estén tratando el mismo tema, pues esto nos da dos acercamientos o más a la misma idea en algunas ocasiones. Y también justo esto nos lleva, y esta sería la invitación, ahorita que nos acerquemos a observar más esta escultura, cómo el conocimiento de, por ejemplo, de una fuente literaria, en el caso de muchas esculturas inspiradas en la mitología clásica o en episodios bíblicos también, en la escultura o en la pintura, cómo eso también puede afectar nuestra experiencia de la obra que estamos observando. Entonces, nos vamos a acercar ahorita a ver un poco más de este Laoconte, de este anónimo italiano. Podemos ver que está pues totalmente de pie, a diferencia del de Museos Vaticanos, que tiene una composición mucho más triangular, horizontal. Aquí vemos únicamente al sacerdote, alcanzamos a distinguir también su musculatura, vean cómo su pierna izquierda está ligeramente flexionada, y también podemos ver esta tela que cubre la parte media de su cuerpo, como era la costumbre en la época en la que se realizó esta escultura. Vemos también que sostiene una serpiente entre sus manos. Vemos cómo la agarra fuertemente desde el lado izquierdo. La serpiente cruza por detrás de su espalda, va hacia su otro brazo. Podemos ver también ahí cómo lo está mordiendo, lo está atacando, y vemos también el rostro del Laoconte con esta cabellera pues muy profusa, también la barba es muy rica, y el rostro también pues de dolor que podemos identificar ahí, que podemos ir observando. Entonces tenemos aquí una serpiente que está atacando al Laoconte, podemos ver el dolor que está sufriendo y cómo tiene ligeramente entreabierta también la boca. Podemos ver sus ojos, también su ceño, el gesto que tiene ahí en la frente. Todo esto nos indica también esta lucha. Creo que podríamos imaginar también, aunque él está ejerciendo fuerza contra la serpiente también lo está doblando un poco, y eso explicaría esa inclinación hacia atrás que tiene todo el personaje.
Y esto, bueno, se debe a estas serpientes que salieron del mar para atacarlo y que lo atacan, también atacaron a sus hijos. Pero ahora continuemos observando la escultura y escuchando un poco lo que el mismo Virgilio narra al respecto. Derechas a Laoconte van las dos, pero primero abraza cada una el tierno cuerpo de uno de sus hijos y los ciñen en sus roscas, y a mordiscos se ceban en sus miembros desdichados. Después, al mismo padre que acudía en su auxilio dardo en mano, lo arrebatan, y en ingentes barzones lo encadenan, y enroscados 2 veces en su rostro y plegando sus lomos escamosos otras 2 a su cuello, aún enyestan encima las cabezas y cervices erguidas. Él forcejea por desatar los nudos que sus manos, las ínfulas le chorrean sanguaza y negro tósigo, al tiempo que va alzando al cielo horrendos gritos, cual muge el toro herido, huyendo el ara, cuando de su cerviz sacude la segur que ha errado el golpe. Los dragones, en tanto, huyen reptando hasta la altura de los templos, camino del alcázar, de la cruel Tritonia. Ya los pies de la diosa se ocultan bajo el ruedo de su escudo. Así es como Virgilio cuenta la tragedia de Laoconte, que después de haber hablado en contra del caballo de Troya, es atacado por estas 2 serpientes. Y podemos ver aquí cómo este artista o esta artista que hubiera realizado esta escultura en el siglo XVIII, tal vez haya retomado algunos de estos elementos y tal vez también se haya inspirado en algunos aspectos de la escultura de los museos Vaticano y del Vaticano, y aquí, bueno, hace su propio acercamiento, le da una composición propia y también hace esta lectura como muy pues específica del mismo personaje y de la misma escena. Esto, pues como les decía, nos abre a nosotros la posibilidad de poder experimentar las obras pues desde las distintas artes, ¿no? Bueno, los temas, los personajes, desde todas estas vertientes. Y solo para cerrar, bueno, me gustaría contarles que después de esto es que, según la narración de Virgilio, es cuando ya los troyanos toman esto como una señal de que el caballo debe de entrar, y al mismo tiempo pues esto se convierte en la caída de la ciudad cuando los griegos pues logran entrar y pasar la fortificación y los muros. Pero bueno, tenemos todos estos acercamientos desde las distintas artes y tenemos este ejemplo muy específico, este acercamiento al Laoconte. Por mi parte sería en esta ocasión todo. Les recuerdo que tenemos más recorridos virtuales preparados para ustedes en nuestras redes sociales, en @elmuseosumaya. Les agradezco mucho la atención y nos vemos hasta la próxima.